y se supone, no se supone que esté aquí, pero se supone que esté aquí porque la historia así lo impone. Carmen Enid Acevedo les habla. Estoy en el Arsenal de la Puntilla, un área, una de las hermosas áreas que tiene, de los edificios que tiene el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y voy a hablar con el profesor, amigo e historiador de la Caribe China, el doctor José Luis Colón González. José Luis. Buenos días, Carmen Enid. Buenos días a la audiencia. Para mí es un inmenso placer este reencuentro. Querida y vieja amiga, más amiga que vieja, valga la aclaración. Siempre me hacen lo mismo. Y que haya sido Caribe China quien nos haya permitido el reencuentro. Nos haya dado esta capacidad de juntarnos. Así es. José Luis acaba de hacer la segunda edición, o por lo menos la hizo hace un rato, y por ahí el instituto vino a publicar lo que es la segunda edición de ese proyecto que se llama Ventana a la Modernidad, la fábrica de loza en Puerto Rico, 47 al 77. Y es la Caribe China. Y usted dirá, la Caribe China, que yo creo que cuando yo me criaba, mi mamá tenía una vajilla que cuando uno la viraba decía Caribe China. Pues es esa misma. Y este proyecto me parece súper puntual en este momento en Puerto Rico, y hablábamos José Luis y yo antes de irnos, y hoy tenemos, antes de seguir, voy a decir que técnicamente el compañero Rodrigo Otero nos está acompañando y es la cámara, así que cuando usted vea que se va de nosotros y se va para la exposición, lo va a ver. Le decía a José Luis que en este momento en Puerto Rico, José Luis, estamos, parecería que estamos en esa coyuntura de lo que tú muy bien narras en el libro que sucedió en Puerto Rico hace 60 años. Y es la transición entre una economía agrícola a una economía industrial en aquel momento. Lo más interesante que a mí me surgió del libro es que tú lo traes desde el punto de vista histórico de lo que pasó con el proyecto Roosevelt, Manos a la Obra, que de alguna manera Luis Muñoz Marín lo compra y lo gesta en Puerto Rico a partir de nuestra ubicación en el tiempo histórico en aquel momento. Tú lo viviste como nieto de una persona que participó del proyecto. Eso es así. La narración viene desde ahí. ¿Cómo se vincula el historiador con la narración emocional que supone para ti el desarrollo de Vega Baja alrededor de los ojos de tus abuelos? Pues tengo que decirte que, como tú bien has señalado, lo que surge primero es la narración emocional. Porque incluso cuando yo inicio este proyecto, ni tenía la formación en historia, ni pensaba yo que iba a terminar haciendo un doctorado en historia, ni como profesor de historia. Así que este proyecto se inicia como una motivación puramente personal, de yo tener conocimiento mayor de esas piezas con las cuales me crié y nos criamos mis primos y yo, que siempre había ese recelo en la casa y la advertencia de la abuela que se usaban, comíamos y era la vajilla del claro, uso diario, pero que había que cuidarlas, que había que tratar de que no se rompieran porque eran hechas a mano. Esa frase a mí siempre se me grabó. Y una vez adquiero la primera vajilla, que es como comienza todo, porque tengo una buena amiga vegabajeña, Evelia Piñeiro, que me dice un buen día, después de yo haber dirigido asuntos culturales en el municipio, yo tengo allí una vajilla que me está ocupando espacio, era de sus papás, comisionada a la Caribe China en 1958. Wow. Sus papás habían fallecido. 6 años después de la Constitución. 6 años después de la Constitución. Sus papás habían fallecido, Evelia pues nunca se casó, no tuvo hijos, y me dice, aquello me está ocupando espacio en el gabinete. Yo le digo, bueno, pues dame alguna descripción, dime, para yo saber a quién le puede interesar. Y me dice, es una vajilla de Caribe China. Y inmediatamente le dije, tiene dueño. Sin saber la cantidad, sin saber el diseño, porque era el anhelo de toda una vida de poder tener una vajilla completa, cosa que es muy difícil en estos tiempos. Así que, pues nada, la tuve en caja por un año porque yo quería también comprarle sus chineros criollos. Claro. Y ahí comencé a buscar lo que quedaba en casa de mis abuelos, en casa de mi mamá, en casa de mis tíos. Y ahí surge la inquietud de que yo necesito saber algo más. Yo quiero saber el trasfondo, yo quiero saber cómo surgió esto. Y me doy a la tarea de comenzar a hacer investigación
con las grandes decepciones que sufrimos los historiadores. Voy a la compañía de fomento industrial porque es la llamada, según mi sentido lógico, donde se originó. Donde se originó, y para mi sorpresa, las caras eran como de teléfono ocupado a cada escritorio que iba porque nadie sabía de lo que yo le hablaba. Estamos hablando ya de a finales de los 80. No, estamos hablando de los inicios del 2000. Del 2000. Los inicios del 2000. Porque tú hiciste el encuentro, o sea, tú siempre tuviste el trasfondo de la Caribe China en la cotidianía de la historia de tu familia. Eso es así. Pero a nivel formal, histórico. A nivel formal y de investigación, a principios de los 2000, ¿no? Exacto. Y entonces, nada, el cuento largo corto es que acudo a la Fundación Muñoz Marín y ahí consigo siempre gente buena y dispuesta que hay en todos los lugares, y en Fomento estaba y está todavía Celestita Resach y otros funcionarios que me abrieron puertas a buscar documentos, acceso a archivos de documentos inactivos. Luego la Fundación Muñoz Marín obtiene el donativo de unos documentos y unas cajas que estaban depositadas en unos almacenes en Canóvana, y así se fue construyendo la historia, los periódicos, el archivo general, hasta que entonces coincido con una buena amiga, Ani Santiago, que había participado en la exhibición que se hizo sobre Henry Klum en 2004 en el Museo de Arte de Puerto Rico. Y allí se exhibieron piezas de Caribe China porque era parte del contexto histórico. Y alguien le dice a Ani, hay un muchacho en Vega Baja investigando. Y ahí se da el clic. Ani es la persona que se toma la tarea de redactar las propuestas, y así es como surge ese primer proyecto en el 2007. En el 2007. De la filmación del documental Prohibido Olvidar para el canal que producía el Canal 6 y la Escuela de Comunicación Pública de la UPR, el libro y la exhibición que estamos disfrutando y que está expuesta en este momento aquí en el Arsenal de la Puntilla, en términos de los paneles informativos. Exacto. Y el libro se agotó muy rápidamente porque esa primera edición no se podía vender, había que regalarla. Pero volviendo a tu pregunta original, ya entonces, creada la conciencia y teniendo ya la formación teórica, metodológica de la historia, me doy a la tarea entonces de hacer esa revisión. Es inevitable cuando el historiador o la persona que escribe, no tiene que ser historiador, separar los sentimientos de la materia, ¿verdad? Claro. Tú tratas de hacerlo lo más objetiva posible, y esa es parte del por qué hay una narración en un lenguaje sencillo, en un lenguaje entendible para todo nivel social, económico, educativo, porque mi intención es que la gente cobre conciencia de la importancia de esta industria. No fue la primera, no fue la última, pero yo apuesto a que es una de las industrias que más trascendencia tuvo bajo ese proyecto de industrialización de manos a la obra. Y como tú bien señalas, la historia, a los historiadores no nos gusta decir que la historia se repite, pero hay unos ciclos, hay unos eventos, hay unas circunstancias en que son puntuales y en que con distinto contexto pues resurgen. Y estamos en un momento fundamental, de la misma manera que el país, que Puerto Rico, que Vega Baja enfrentó aquel reto en los años 40 de ese proceso agrícola, de esa situación agrícola a la industrialización. Hoy Puerto Rico está en la encrucijada, porque lamentablemente... En la coyuntura histórica. Y en la coyuntura histórica de esa evolución de aquella industrialización cuyo modelo ya se agotó, por lo menos el de la manufactura. Exacto. Ha tomado auge el de la biotecnología, ¿verdad? Y otras áreas relacionadas, pero va hacia esa revolución tecnológica, hacia esa otra etapa, esa nueva era, ese nuevo manos a la obra desde la perspectiva de la tecnología y la biotecnología también en ese sentido. Así que, el desarrollo de los nuevos modelos de economía. Claro. Porque si la base de Puerto Rico en aquel momento, de la mano del proyecto político, que obviamente es fundamental, se dieron unas estructuras políticas, por lo cual esas estructuras trajeron el desarrollo de una estructura económica que se fundamentó en la industrialización, que no era Puerto Rico nada más, pero Puerto Rico por su relación con Estados Unidos, la manera en que en aquellos años del 40 y el 50 se dio la relación entre el gobierno de Theodore Roosevelt, el último gobernador de Puerto Rico, Tocqueville, pues hubo una base y ahí se desarrolló. Claro, te decía yo, habían personas como
Teodoro Moscoso, como el Fernando Sánchez Vilella, el propio presidente de la Cámara, Néstor Ramos Antonini. O sea, eran gente que tenían un fundamento. Jaime Benítez en la Universidad de Puerto Rico se dio un proyecto. Pero volviendo a la Caribe China, se da un proyecto y de alguna manera saca a Vega Baja de ese proyecto agrícola en el que estaban cimentados sus hombres y sus mujeres para ir a revolucionar el mercado de trabajo, porque se convierten en lo que a mí me parece son artesanos de la industria de la loza. Definitivamente, definitivamente. Y a sacarlos de ese mercado languideciente, porque la Central San Vicente ya estaba en las postrimerías. Así que es una nueva oportunidad, es un nuevo reto. Una de las cosas que yo señalo en el libro es el asombro de Muñoz y de los propios gerentes de la industria con la habilidad que los obreros comienzan a trabajar sin ninguna formación metodológica. Exacto. Ni mucha mayor capacitación que alguna adiestramiento, ni cultural tampoco, y que no fuera un mero adiestramiento de cómo funcionaba la maquinaria y de las situaciones básicas de cómo manejar el barro. Así que en Vega Baja existía en ese momento la Central San Vicente, que como te señalaba ya estaba en sus postrimerías, y la fábrica de alfombras Besosky, que todavía está funcionando, sí, todavía 80 y pico de años después, era el motor económico. Así que Caribe China llega a inyectar, de hecho hay un reportaje en el periódico El Mundo que don Ángel Sandín Martínez, que era el alcalde de ese momento, siente que, o sea, que es un pulmón económico lo que llega. Y que le dio su proyecto también político, lo cimentó. Claro, claro. Así que es la manera en que entonces la gente, y no solamente de Vega Baja, Carmen, porque un hecho curioso es que esta fábrica se convierte en un centro de empleo regional. Regional, claro. O sea, gente de Vega Alta, de Manatí, de Ciales, de Barceloneta, de Dorado, que encuentran ese nicho y esa oportunidad de empleo. Y es como comienza a funcionar. ¿Por qué en Vega Baja? Por varias razones. Una, porque el gobierno buscaba que fueran municipios donde tuviese cierta cercanía al puerto, ¿verdad? Al puerto. Que no existía el expreso, pero existía la carretera militar. Exacto. Que facilitaba. Y dos, porque Vega Baja contaba con grandes depósitos de arena silicia, arena blanca. Esa parte es fascinante, como el barrio Algarrobo. Eso es así. En el barrio Algarrobo yo voy a contextualizar a base de la arena. En el barrio Algarrobo se dio un fenómeno en los 90 donde se enterró, y me perdonan que yo haga esta digresión de la historia, pero fíjense que estamos hablando de arena, donde se enterró en una parte de la playa uno de los emporios económicos más grandes de un narcotraficante en Puerto Rico. Se enterró en arena, en barriles completos de arena en la playa de Vega Baja, barrio Algarrobo. Y los que me conocen saben que yo sé la historia porque investigué mucho de este asunto, y ojalá me estuvieran viendo los amigos de Almirante, porque el narcotraficante era de Almirante. Arena Sicilia. O sea, había la capacidad el país estaba produciendo, o sea, Vega Baja producía una arena que era importante para esa industria. Para esa industria, porque aunque traían la arcilla principal, se traía de Inglaterra. De Inglaterra, exacto. La arena blanca se utilizaba como materia prima secundaria. Y yo tuve la fortuna y el privilegio de criarme, primero, que soy natural del barrio Algarrobo. Segundo, de criarme entre esos arenales blancos que eran forrados de icacales, que ahora, o sea, muy poca gente y esta generación, uno le habla de lo que son los icacos, y más allá del islote, exacto, no saben qué es la fruta, ¿verdad? Y entonces, en mi niñez y la niñez de mis primos, era una maravilla ir a jugar con aquella arena blanca, que el resplandor del sol te molestaba incluso cuando daba, ¿no? Pues esa arena blanca, que era también característica de esta zona del Carso, se usaba como materia prima secundaria, y es otra de las razones por las cuales esta fábrica se establece en Vega Baja. Recordemos que es también el momento en que el gobierno ha modificado la política pública de industrialización. Claro. El gobierno ya había probado que no era negocio factible operar el mismo gobierno las industrias, y entonces pasa la ley de incentivos industriales para motivar
incentivar la llegada, la inversión extranjera. O sea, Fomento le otorgaba el terreno, le financiaba la construcción del edificio y el inversionista traía el producto, adiestraba y montaba la fábrica, ¿no? Entonces, esta fábrica, aunque yo digo en el libro que llegó a tener sobre 550 empleados, sí, hay testimonio oral, lo que pasa es que no lo podía fundamentar con los documentos, pero hay empleados que hablan de que llegó incluso a llegar a 800. Operaba 3 turnos rotativos, 24/7, o sea, la producción no se paraba y producía sobre 1 millón de piezas al año. Al año, exactamente. O sea, y cuando usted mira estas piezas de 50, 60 años atrás, parecen acabadas de salir porque las altas temperaturas a las que eran quemadas, más la combinación de la arcilla inglesa y la arena blanca, le daban una consistencia y una blancura y una fortaleza que las ha hecho prácticamente indestructibles. Indestructibles. Y todavía no solamente gente como tú que las colecciona, sino todavía hay gente que las tiene en sus casas, que las comparte. Por ejemplo, estoy hablando, una de las cosas de bonita es que nuestros internautas comparten con nosotros sus comentarios. Qué bueno. Eneida Soto dice, así nos decían, que recuerdo, soy fanática de las tazas y los platos, son historias, voy a visitar la exhibición. Te invito a que la veas, Eneida. Sé que eres una entusiasta de la producción puertorriqueña. Papo Donner está por ahí también. Aquí estoy presente, Alfredo Seijo Archilla. Esos archillas son todos por allá, por el interior de la isla. Yo tengo primas archillas. Qué bueno que están y son nuevos. Ustedes son nuevos en las transmisiones de Bonita. Seguimos hablando con José Luis Colón. José Luis, 800, 500, 200 empleados es mucho. En un pueblo que, como tú dices, venía o estaba en el medio de una transición y se desarrolló. Una de las cosas que me llama la atención de los planteamientos tuyos es que traes la información de quienes trajeron Caribe China a Puerto Rico, estos inversionistas en específico de Nueva York, que tienen o por lo menos tú lo traes como se asombran de la capacidad de los puertorriqueños de hacer un trabajo para el que no estaban acostumbrados porque no tenían adiestramiento industrial. Así es. A mí me llama la atención esa línea y aquí quizás voy a hablar un poco o te voy a plantear si desde el punto de vista de historiador, ¿qué responsabilidad ellos no veían en ellos cuando Puerto Rico es el resultado de una relación con Estados Unidos? Que si alguien tenía que traer el proyecto de industrialización o mostrarlo en términos de educación en Estados Unidos. ¿No te parece que hay, de alguna manera? Sí, concurro contigo, pero al mismo tiempo te digo, es el prejuicio que todavía 60 años después existe entre los estadounidenses continentales hacia los puertorriqueños. Perfecto. O sea, ese prejuicio de menosprecio, de minuscapacidad, de subestimar, de pensar que no somos capaces. Y entonces, si algo quedó demostrado con este proyecto, es que el puertorriqueño, primero, se adapta, segundo, es valiente, tercero, es atrevido. Exacto, acepta el reto. Es valiente y acepta el reto. O sea, no te voy a decir a negar que hubo situaciones en el proceso, como en todas las organizaciones. Claro. Pero que esta fábrica no solamente haya llevado a Vega Baja a un despunte socioeconómico grande, sino que coloca a Puerto Rico en el mapa de la industrialización a nivel mundial, porque incluso en 1952, apenas 3 años de estar produciendo, obtiene uno de sus mayores logros, que es que compite, porque va en igualdad de condiciones, no fue un trato especial. Exacto. Compite con las productoras de losas en Estados Unidos para diseñar y producir la vajilla del restaurante de la Organización de las Naciones Unidas y le adjudican la subasta, que de hecho es el plato que está aquí detrás de nosotros en la pared. Exacto. Que tiene el ramo de olivo, el que tiene el ramo de olivo blanco con el olivo azul. Ese plato formó parte de la vajilla que produjo Caribe China para las Naciones Unidas apenas 3 años después de haber comenzado producción. Claro, yo planteo en el libro y tiro la pedra, porque no lo he podido documentar con fuentes, de que no debe haber sido una casualidad que en 1952 que se establece este logro se dé, ¿verdad?
pero está ahí y el sello incluso en el reverso confirma que es una pieza expresamente diseñada y producida para las Naciones Unidas por Caribe China. Por Caribe China. Manos puertorriqueñas produciendo vajillas para el mundo. Exacto. Tenemos por ahí también piezas que se produjeron para hoteles en Jamaica, en América Latina. En los años 60 tiene otro logro importante, y es que la cadena de hoteles Hilton le otorga un contrato por $1 millón, que es mucho dinero hoy. Mucho dinero Imaginémonos $1 millón en 1960 para producir exclusivamente las vajillas de todos los hoteles Hilton en los Estados Unidos. Exacto. O sea, y eso se hizo aquí, y eso la gente no lo conoce, eso la gente no lo sabe, y eso es importante. ¿Por qué razón? Porque incluso la producción de Caribe China llega a generar controversia en Estados Unidos porque las productoras de losas continentales resienten que acá se estaba produciendo lo que ellos querían producir. Lo que querían producir a menor costo, aun cuando hay un transbordo y una exportación del producto. Las piezas que hoy yo planteo que parte de la razón por la cual hoy son piezas de colección tan preciadas, es porque posiblemente, si no el único, uno de los pocos productos que tienen su sello hecho en Puerto Rico. O sea, cada pieza dice o Caribe, exacto, o Caribe China, Puerto Rico, USA. Porque ese USA, además de establecer la relación sociopolítica que existe con los Estados Unidos, era la garantía de que no pagaba arbitrios al entrar al mercado continental. Y eso ocasiona que las productoras de losa acudan incluso al Congreso a protestar por el trato preferencial, según ellos, que estaba teniendo Puerto Rico, porque los Estados Unidos continentales le compraban y ordenaban sus vajillas a Puerto Rico en vez de comprarlas en sus propias productoras en Estados Unidos, ¿no? Y eso es demostrativo y confirma esa capacidad creativa, claro, de valentía, de determinación de los puertorriqueños. Le tomó un tiempo, pero inmediatamente comenzaron a producir, y el mejor testimonio es la durabilidad, la calidad, el estilo de esas piezas que compitieron con cualquier productor. Es interesante el acercamiento también que tú tienes con relación a cómo el mercadeo de la industria se hizo alrededor de la durabilidad, pero también de cómo venía cambiando la cotidianidad, claro, de la vida de las personas que iban a utilizar este utensilio, esta vajilla, etcétera. Eso de alguna manera ha cambiado y vino a sustituir, como tú también muy bien traes, el plástico, ¿verdad? Pero en este momento hemos vuelto a ese punto de retorno. Hemos vuelto a ese punto de retorno. O sea, tienes otro elemento más en el cual incide esos ciclos históricos. Yo le digo siempre a los muchachos, en la historia como en la humanidad, o sea, nada existe, nada se da en un vacío, todo tiene un contexto. Caribe China surge en ese momento y en ese periodo que, aunque tardío, como suele ocurrir todo en nuestro país, denominado modernidad, porque hay un cambio de visión, hay un cambio de paradigma, de estilo, exacto, de vida, claro, de dejar a un lado todo el formalismo, todo lo victoriano, lo pomposo, por la simpleza, pero una simpleza con buen gusto. Y entonces tienes en la vajilla, que es un objeto de valor, porque es la época en que, primero, se recibe visita constantemente en el hogar. Segundo, porque estamos en la época en que la familia se sienta a la mesa. Exacto. O sea, la vajilla es un objeto de valor porque es un punto de reunión, de encuentro, claro, familiar o de amigos. Tercero, porque la vajilla en su simpleza tiene una elegancia, tiene un buen gusto que no requiere ni mucha mantelería, ni mucho adorno, mucho ornamento. Así que claro, es en ese contexto que surge. Fíjate tú, como bien señalas, que entonces viene a sustituir, y de hecho sé que me consta que leíste muy bien el libro, la controversia que se da con la gerencia de Caribe China y Jaime Benítez, sí, que autoriza el uso de utensilios en la universidad, y es don Juan Pons, el secretario de Salud, lo increpa. Exacto. Primero, sí, porque está atentando contra unos empleos. Segundo, porque atenta contra la salubridad, porque estaba demostrado. Y entonces fíjate tú que es el plástico precisamente en ese ciclo repetitivo que en los años 70 comienza a asomarse nuevamente. Claro. Hay un cambio de estilo de lo desechable, de usar y botar. Llegan los Tupperware de la vida y otras marcas a revolucionar el mercado.
Y hoy, 40 y pico años después, estamos entonces en ese cobro de conciencia ambiental, exacto, de contaminación, de salubridad, y hay un resurgir de la importancia de la vajilla, quizás ya no desde el punto de vista sociológico, pero sí de salud y de ambiente. De salud y de ambiente. Y yo ahí me voy a ir a una analogía que también hice con relación a ese momento histórico en que estábamos en el 40, de perpetuar la identidad puertorriqueña, de perpetuar lo que veníamos siendo, pero obviamente articulando un proyecto económico y político diferente, independientemente de las diversidades y de las diferencias. Parecería que en el 2020, 2019, siglo XXI, estamos en un momento de perpetuar lo que somos. ¿De qué manera tú crees como historiador? Y es mi planteamiento al inicio de leer este libro. Si no conocemos cómo se construyó ese momento de transición entre la economía agrícola hacia la industrial, poco podemos saber de cómo reconstruir y manejar la transición, independientemente de los 70 años que han pasado. Y esto es importante, el pasado 20 de octubre se cumplieron 70 años de que el Departamento de Fomento Económico y toda su gente, incluido el gobernador Luis Muñoz Marín, participaron de la firma de la ley que aprobó la construcción de la Caribe China. Eso es así. Estamos hablando de 70 años. Y yo 72 años. Y yo pensaría que uno de los temas valiosos de este libro es precisamente poderle plantear al país de hoy, mire, esto fue hace 72 años, que son nada en la historia de un pueblo, y me corrige, y Silvia Álvarez Cordero está por ahí, ya mismo nos dice algo. Y hoy parecería que estamos en eso. Sí. Tú como historiador, viendo Caribe China, viendo lo que estamos viviendo hoy, tú hablas de las leyes de incentivos industriales. En Puerto Rico hay leyes ahora mismo para incentivar lo que se llama la inversión de cualquier parte del mundo, pensaría yo, ¿verdad? Pensaríamos todos, que son las leyes 20 y 22, por ejemplo. Tantas similitudes, pero si no conocemos esta, ¿cómo vamos a reconstruir, a construir la de ahora? Bueno, definitivamente. Quien no conoce su historia está decidido a repetir los errores del pasado, ¿verdad? Y yo te tengo que decir que, primero, estamos en una coyuntura, como bien tú señalas, que este proyecto tiene una vigencia tan importante como en el 40. Hay un amigo que me dice, mira, es que ahí hay varios libros en uno, porque quizás hay gente que piensa que es solamente la historia de la vajilla o un acopio de muestras, pero te tengo que confesar con toda la honestidad del mundo que ese infratexto se tejió en el camino sin tenerlo como objetivo. O sea, el objetivo inicial era plasmar la historia de la fábrica, la importancia, pero obviamente tenía la responsabilidad de ofrecer el contexto. Y ese contexto es el que ha servido para que haya más de un texto dentro del libro. Y en esa dirección tengo que decirte, yo creo que una de las razones fundamentales que dio éxito a este proyecto era la articulación de una política pública. ¿Por qué razón? Claro. Porque Caribe China comienza a producir precisamente en los momentos en que el gobierno está desarrollando la industria turística. Esa es la razón por la cual la gran mayoría de los hoteles en Puerto Rico comisionaban su vajilla personalizada, ya fuera con su nombre o con su logotipo, a Caribe China. Inicialmente, el 90% de la producción se exportaba a los Estados Unidos, pero aún así había ese 10% era sumamente importante para el país porque se quedaba aquí, porque era una inversión que se hacía aquí y el producto se quedaba aquí. Número 2. De hecho, fue la primera industria en Puerto Rico que tuvo un 82% de inversión puertorriqueña. En muy poco tiempo, aun cuando la matriz, que era, como tú bien señalabas, radicaba en Nueva York, era Iroquois China, en apenas 3-4 años, exacto, la industria atrajo al inversionista local y, como tú bien señalas, el 83% de las acciones estaban en manos puertorriqueñas distribuidas en 3 grandes industrias, el Banco Popular, Caribe Motors y Caparra Daily. O sea, eran los accionistas mayoritarios. Otra cosa que yo creo que es importante, que esta
historia rescate y promueva es, Carmen Enid, en esa construcción de proyecto de país no podemos mantener la miopía política. O sea, tú tienes que reclutar el mejor talento. Si algo distinguió esa generación del 40, fue primero que pudieron echar a un lado las diferencias político-partidistas e ideológicas, claro, y poner al país primero. Pero además de eso, la capacidad también de un gobernante de reclutar el mejor talento sin importar necesariamente el partido o la ideología. Exacto. Y eso fue uno de los grandes aciertos y de las grandes herramientas que le dieron el éxito a la gestión de Muñoz en creer y en reclutar a la gente. Entonces, ¿qué pasa? El bipartidismo político de los últimos 40 años nos ha hecho daño desde el punto de vista, yo creo, en que mientras más partidos, más se fortalece la democracia. Pero en términos de la política pública no podemos continuar con ese canibalismo de que cada 4 años cuando hay un cambio, porque el hecho de que esta medida o este proyecto lo implantó una administración anterior, no sirva, lo deseche sin evaluarlo, sin considerar la fortaleza, sin poderlo quizás mejorar o enmendar. Así que son, yo creo que parte de esos elementos, pero no hay la menor duda que estamos en ese sitial, estamos en esa coyuntura en el que el país necesita, primero, de la gente capacitada, talentosa, sin importar la ideología. De hecho, yo creo que una de las cosas terribles que nos afecta como país es que nosotros educamos a nuestros jóvenes, o sea, los capacitamos y se nos van. O sea, ninguna sociedad del mundo puede progresar haciendo una inversión cuyo producto lo cosecha otro. Y entonces, como tú bien señalas, el gobierno tiene mecanismos, pero yo conozco gente interesada incluso en revivir esta práctica de la producción de vajilla, que ha hecho unos esfuerzos y unos pininos, pero se le ha hecho casi imposible, porque existe el mecanismo de ley, pero no existe a veces la voluntad y la disposición de los funcionarios. De los funcionarios y los de hacer accesible, de flexibilizar, de dar el servicio, de promover. Y entonces se torna en un vía crucis que la gente termina rindiéndose, porque la burocracia todavía permea y todavía domina el escenario gubernamental. Pero no hay la menor duda, y es parte de lo que yo digo siempre en las presentaciones, si hace 70 años fuimos capaces de hacer esto, cuando no había tecnología, cuando no había computadora, no había internet, no había redes sociales, pero había voluntad, había necesidad, había carácter. Y aunque la vajilla, como bien señalábamos, su rol social es distinto, yo estoy seguro que si tuviéramos la oportunidad de tener otra Caribe China, sería tan o más exitosa. Que la que tuvimos. Claro, con la capacidad que tenemos ahora del mercadeo, de producir incluso tecnológicamente otras maneras de producir este tipo de productos, vaya la redundancia. O sea, yo estoy totalmente convencida, y es que leyendo el libro, como te digo, me fui a eso que los periodistas tenemos que tratar de hacer también, que es traer la historia para que la gente la consuma y pueda ubicarse en el tiempo donde está hoy, ¿verdad? Porque en el siglo XXI, Vega Baja parecería que en este momento está orientada a manejar la economía de su pueblo con ese súper pedazo de mar y costa que tiene allí, pero todavía los centros industriales están allí, aunque con otros usos y otros en desuso. O sea que la mayoría habría que desarrollar otra vez una capacidad, pero volvemos, no necesariamente a la manufactura, porque ya eso se fue. Tú hablas de la biotecnología, por ahí había alguien diciendo el otro día que hay que revivir las 936. Precisamente de eso era lo que se trataba la 936, en un momento en que Puerto Rico se convirtió en el centro del desarrollo farmacéutico de América y del mundo, y que todavía en Puerto Rico hay, y Vega Baja es una de ellas, hay industria farmacéutica, porque se dice que los obreros y obreras puertorriqueñas son de la mayor capacidad de entender el mundo tecnológico de la farmacéutica. Así que, bueno, es como grande. Yo estoy convencido, o sea, oportunidades todavía hay. Lo que hay que tener es visión. Claro, hay que tener compromiso, voluntad para entonces poder, de aquello que hoy, como pasa en el Parque Industrial Cabo Caribe,
la mayor parte de él en ruina, resurgir como el fénix de la ceniza, o sea, eso que está en ruina, ponerlo a disposición del talento y de la capacidad con la modalidad y los recursos y las necesidades que tiene el pueblo puertorriqueño y el mercado. Exacto, y el porque mercado. El mercado tiene que estar disponible. Claro. Tiene que haber algo que era lo que pasaba, obviamente. Si tú tienes un proyecto turístico de 40 y lo que hay es desarrollo de hotelería, pues obviamente tú tienes que alrededor de la industria del hotel proveerle todo lo que necesitaba. Aquí en Puerto Rico, no en Estados Unidos. Eso es como decir, si Puerto Rico ahora mismo, hablábamos Rodrigo y yo hace un momento, hace un rato, de el asunto de los marcapasos que se producen en Vega Baja. Los lentes de contacto que se producen allí en Ponce. Pues si en Puerto Rico lo que necesita el país, por ejemplo, es toda la indumentaria alrededor del turismo ecológico. ¿Por qué no la estamos creando aquí? ¿Por qué no estamos creando los zip lines? ¿Por qué no estamos creando toda la indumentaria? O sea, es eso, pero tiene que haber alguien que diga, desde fomento económico, que diga que gestione. Y que gestione. Que facilite. Exacto. Que facilite. Y para terminar un poco la entrevista, te agradezco muchísimo, José Luis, que hayas podido compartir conmigo esto, porque me parece que de esto es lo que se tratan las ventanas, ¿verdad? De abrirlas y poder salir y poder exponer y poder plantear. ¿Qué se te quedó en Caribe China, la ventana a la modernidad, que no has dicho y que vas a decir próximamente o en tu próximo proyecto editorial? Pues mira, hay varias cosas. Esos infratextos que están por ahí. Esos infratextos, ¿verdad? Estoy considerando, hay ya un asunto arquitectónico porque el inmueble de Caribe China existe, está allí, está siendo usado en distintas pequeñas industrias. Allí, ese edificio de Caribe China, en un momento dado, cuando la incumbencia de la gobernadora Sila Calderón, era la sede de All Steel, que era una fábrica de producir piezas prefabricadas en acero, valga la redundancia, y allí se desarrollaron pequeñas industrias porque es un edificio grandísimo, eran 10 cuerdas de terreno. Y entonces he conseguido, después que el libro estaba en imprenta, como suele ocurrir, información sobre la construcción del edificio. O sea, cómo además del producto, el establecimiento mismo de la industria genera un aumento en la economía porque le compraban los materiales de construcción y demás a las ferreterías del pueblo. Del pueblo, eso es buenísimo. Porque no existían las grandes compañías extranjeras de hoy, así que están allí en un expediente que tiene la Fundación Muñoz Marín, todas las facturas, o sea, de todo el proceso de construcción del edificio, y que representó también una revolución arquitectónica en ese momento, o sea, un edificio grandísimo en 3 naves, en techo a 2 aguas. Hay un asunto que sí me gustaría también ampliar un poco, que es la parte del diseño, que ha sido bien difícil porque la parte del diseño venía prácticamente de la matriz. Exacto, pero había algunos diseños, algunos productos que se hacían local, pero claro, las personas que trabajaron allí ya están sobre octogenarios, nonagenarios, que muy pocos recuerdan, pero me propongo por lo menos abundar un poco más en esa parte del diseño, estos sellos, porque había sellos especiales, por ejemplo, esa línea Riviera, que era el Caribe Casual, que es lo que se pone de moda en los 60 para el uso doméstico, que tenía incluso 3 y 4 oficinas radicadas en ciudades importantes en Estados Unidos. Chicago, Nueva York. Esa parte todavía siento que hay que ampliarla, que hay que documentarla mejor. De hecho, acabo de llegar, como bien tú sabes, anoche de una gestión oficial de la Universidad Interamericana donde trabajo, de Nueva York, y allí en Broadway y la calle 19 encontré un sitio vendiendo piezas de Caribe China. O sea, que venden losas de todas partes de Estados Unidos y habían piezas de Caribe China. Así que esa relación también con el mercado de losa estadounidense es un área que me gustaría profundizar, sobre todo esa línea casual que se diseña, como usted decía, para uso doméstico, que tuvo mucha presencia en Estados Unidos y que lo confirmamos porque cuando usted entra a las plataformas de internet que venden este tipo de productos, están ahí.
O sea, por ejemplo, alguien me planteaba alguna razón por la cual, sin ninguna base empírica, montones de piezas en Wisconsin. Pues mire, son pistas. Son pistas, que exacto. uno empieza a identificar y que me gustaría en un futuro poder documentar. Qué interesante. Tenemos en Bonita Radio, tenemos una internauta de Wisconsin, una profesora amiga, Bird. Si oyes, escuchas este programa, te voy a taguear ahorita. Es interesante porque vive allí en Wisconsin, así que sería interesante saber qué pasó allí, si hay alguien allí que nos pueda decir, porque es posible. Y ahora la historia debe hacerse, o por lo menos la búsqueda de información debe hacerse un poco más fácil precisamente por este tipo de entramados tecnológicos. Definitivo. Que no nos hacen necesariamente partir hacia allá. José Luis, te agradezco mucho a ti que hayas estado, me encanta, me parece que es súper importante y sobre todo vamos a retomar este tema desde el punto de vista y le planteo a la doctora Silvia Álvarez Curvelo, que siempre, a la amiga que siempre está por ahí y apoya grandemente este proyecto, que hablemos sobre esas miradas de similitud, esos encuentros que pueden darse entre la historia del 40 y el Puerto Rico del siglo XXI, la mirada y la actitud que debemos tener los puertorriqueños y las puertorriqueñas de atender el momento de transición que está viviendo el país política y económicamente, pero sobre todo económicamente, que es una política en sí misma, porque se nos va la vida, porque el país necesita de gente que todavía lo quiera, que todavía permanezca, que busquemos. Yo no me quiero imaginar la diáspora cómo se puede meter en un proyecto como la Caribe China en un momento como ahora, que tanto nos apoya la diáspora y que tanto persiste el país. Precisamente parte de la gestión, ya para finalizar, estamos en conversaciones con el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College, porque ¿verdad? En esas olas migratorias también se llevó y se fue ese producto. O sea, por eso es que también hay mucha presencia de Caribe China en el mercado de los estadounidenses, ¿no? Y son bolsillos que todavía hay que explorar y que fundamentar para seguir divulgando y para seguir rescatando parte de esa historia. Perfecto, de verdad que te agradezco mucho. A ti. Recuerde, usted comparte este contenido y cuando comparte este contenido póngale #CaribeChina. Importante. Los contenidos para Bonita son eso, audiencia, mayor capacidad, mayor productividad hacia lo que queremos hacer, que es reproducir los contenidos y las miradas periodísticas desde Puerto Rico para el mundo, sobre todo contando con nuestra diáspora en cualquier parte del mundo en que se encuentre. Un detallito importante, antes que se nos olvide, el libro que ya está disponible en todas las librerías y que la exhibición que ustedes han podido apreciar parte de ella va a estar disponible hasta el 9 de noviembre. La exhibición aquí en la sala este del antiguo arsenal de la Marina Española en La Puntilla, en el Viejo San Juan, hasta el 9 de noviembre en horario de martes a sábado, de 8:30 a 12 y de 1 a 4 de la tarde. Perfecto, súper importante, compre este libro es una referencia. Yo tengo 55 años hoy. Una referencia dentro de 15 años cuando digamos, ¿te acuerdas aquel día que hablamos de la Caribe China y cómo nos íbamos a inventar la historia de la política económica de Puerto Rico del siglo XXI? Este es un referente espectacular. De verdad que yo lo veo todos los días. Éxito. Nos vemos a las 5 si sobrevivo. Este día está bien fuerte hoy. A las 5 de la tarde nos vemos. Porque habrá que palo en noticias. Siempre nos dejan que decir, que analizar y que proponer. A las 5 de la tarde en Bonita Radio. Nos vemos más tarde.